Hola, 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 yo soy Brian Porcel, bienvenidos a mi canal. Hoy viene a visitarnos Marc Sansó. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias por venir. Bueno, en este caso he ido yo a verle a él. Muchas gracias por invitarnos, Marc. ¿Qué No, tal gracias estás? a ti. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Marc, antes de empezar, siempre le pregunto a la gente para que se haga una presentación, quién eres, a qué te dedicas, para que te conozcamos un poquito más. Vale, pues yo soy Marc Sansó Bauzá, soy psicólogo sanitario especializado en psicología deportiva y bueno, actualmente me dedico a esto, ¿no? A la psicología tanto sanitaria como deportiva, con un fin y un enfoque final a la psicología deportiva. Estoy trabajando tanto con deportistas como con personas que no son deportistas. Muy bien, yo tengo aquí algunas preguntitas porque me gustaría tocar un poquito la psicología y comprender un poco la psicología y eso, y luego iremos un poquito a lo que es más tu entorno, ¿vale? Para comprender un poquito algunas cosas, quería, sobre todo para la gente que no ha ido a un psicólogo en su vida o algo así, me gustaría, por ejemplo, que explicaras cuánto dura más o menos una terapia o una jornada, no sé cómo lo dirías. ¿Una terapia te refieres a una sesión? Una sesión. Vale. Las sesiones en mi caso más o menos están entre 50 minutos, una hora. También depende de si es una primera sesión o es otra sesión, porque muchas veces las primeras sesiones se alargan un poco porque es cuando mayor información necesitamos captar, ¿no? Para después preparar y planificar el trabajo que vamos a hacer con la persona o con el deportista. Pero más o menos por ahí, 50, una horita. ¿Cuántas veces se suele ir al psicólogo? Depende también por lo que vengas, imagino, pero más o menos entre y entre, dependiendo del caso. Sé que es muy difícil pillarte un poco los dedos en cuanto a cifras. Bueno, ahí sí que es verdad que depende de muchos factores, depende si estamos hablando de psicología sanitaria, si estamos hablando de psicología deportiva, si estamos hablando de resolución de problemas o mejora del rendimiento. Yo nunca pongo vas a venir 4 sesiones, vas a venir 10 sesiones, porque al final depende un poco de la evolución de la persona. Al final aquí estamos trabajando unas cosas que fuera del despacho se tienen que trabajar. Depende de cómo las trabaje y cómo reaccione ella al trabajo que le estamos pidiendo. No te puedo poner una media porque hay personas que pueden trabajar 10 veces, otras con 3 ya les es suficiente, otras necesitan 15, no lo sé, pero sí que es verdad que depende del trabajo que se haga fuera de consulta también. ¿Es normal tener vergüenza o miedo a venir al psicólogo, al menos la primera vez? Porque Bueno, mucha gente no va al psicólogo por miedo, porque se piensa mejor que está loco, lo típico, ¿no? Típico... sí, está este estereotipo, ¿no? Sí. Este prejuicio de el que va al psicólogo es el que está loco. Creo que también cada vez va cambiando un poco, ¿no? Las personas van entendiendo un poco más que es la psicología. Sigue habiendo personas que les da miedo, no sé si miedo o vergüenza, si es estos prejuicios, ¿no? Que tienen, pero cada vez hay menos. Estoy contento porque cada vez hay menos personas que están reticentes a ir a terapia. ¿Qué le dirías a esas personas? ¿Qué es para ti la psicología? ¿Cómo le explicarías a esas personas que deberían ir a un psicólogo, por ejemplo? Bueno, para mí la psicología la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, ¿no? Así como dentro del comportamiento meteríamos el tema de cognición, de pensamientos, y simplemente es ayudar a la persona a cambiar patrones, llamarlos disfuncionales, no adaptativos, ¿no? Para que lograr un mejor bienestar en caso de psicología sanitaria, o una mejora de rendimiento o resolución de problemas en otros casos. ¿Y qué le dirías para que se atreva, para que dé el paso, por ejemplo? Una vez que ahora le has explicado y lo ha entendido, ¿cómo le animarías a ir? Que lo pruebe. Que lo pruebe, porque es verdad que va bien, las personas más o menos están contentas y el hecho de dar el paso ya a nivel emocional también ya te suelta, ¿no? Y creo que si hay alguien que está dudando, que lo pruebe y después decida. Otra pregunta que me va de la mano más o menos un poco. ¿Solo se va al psicólogo cuando tienes un trauma? Se puede ir al psicólogo por muchas cosas. Se puede ir al psicólogo para cambiar patrones de comportamiento, se puede ir al psicólogo para momentos emocionales difíciles, ¿no? Pero yo sí que creo que no todo el mundo debe ir al psicólogo. Hay psicólogos que creen que sí. Yo no, depende. Si tú sabes gestionar las situaciones, si emocionalmente estás estable, sabes gestionar un poco la parte emocional que estás viviendo ahora,
ir al psicólogo por ir al psicólogo, no. Porque es verdad que hay profesionales que a veces dicen es mejor ir al psicólogo. Es verdad, es una ayuda, pero no hay que meterlos todos en el mismo Pero saco. tampoco esperar a estar destruido. No. A eso me refería, te he hecho una pregunta para que tú desarrollaras el tema de los traumas. Tampoco hay que esperar a estar, ¿no? No, evidentemente, si estás destruido es más difícil. Es más difícil el trabajo, es más difícil salir de ahí. Si tú ya empiezas a notar de que hay algo que no va bien, una situación que te cuesta gestionar o no sabes cómo llevarla, es mejor anticiparse, ¿no? Siempre es mejor prevenir que curar, dicen, ¿no? Vale, voy a estar todo el rato yendo y viniendo, siempre un poco, porque así le damos un poquitín de jugo, ¿vale? Quiero ir un poquito más atrás ahora, que me cuentes un poquito de tu carrera. ¿Cómo se inicia uno a estudiar esta carrera? ¿Cómo es la carrera? Cuéntame un poquito, para la gente que nos esté viendo, si alguno quiere estudiar. Vale, pues bueno, yo no empecé directamente con psicología. Sí que es verdad que siempre he tenido la psicología en la cabeza, pero no empecé con psicología. Bueno, me hice INEF un año, volví por motivos personales, después hice el grado superior de deportes, me preparé para bombero y después ya hice psicología. Siempre que empecé con la psicología tenía muy claro que quería enfocarla, bueno, por parte la parte sanitaria sí, pero un objetivo final siempre en la parte deportiva, porque yo toda mi vida he hecho deporte, he sido jugador de baloncesto, he sido entrenador de baloncesto, estoy metido en todos los deportes y creo que es muy importante, y a partir de ahí dije que, pues nada, que debería informarme yo para saber cómo poder ayudar cosas que yo vivía como jugador, como entrenador, o con mis jugadores o jugadoras cuando yo las entrenaba, ¿no? Y bueno, la carrera, yo puedo decir de mi universidad, de la universidad que yo estudié, que es la UOC, la Universitat Abierta de Cataluña. Ahí es un estudio de mucho trabajo y muy solo, ahí sí que no hay profesores, pero es todo a través de correo, te tienes que buscar tú la vida. Esto me ha ayudado. La carrera para mí, en algunos aspectos podría ser mejor. Algunas cosas son muy generales y algunas cosas para mí no deberían darse, pero bueno, esto ya es una opinión que he ido formando, así como yo me he ido formando después, ¿no? ¿Qué me gustó de la carrera? El que me soltaran ahí y tienes que espabilar. ¿Y qué es lo que menos me gustó? Igual que hay asignaturas que a lo mejor yo no habría puesto. Tú que eres psicólogo, ¿crees que el humano bajo presión y, digamos, suelto en la jungla, me refiero con lo que tú has dicho del tema de correos y tal, funcionamos mejor al encendernos ese instinto de supervivencia, de o me espabilo, rollo lo que tú me estás diciendo, hay profesores, o cuando no tienes cosas por las que guiarte, tienes que buscarte la vida? ¿Crees que el humano funciona mejor bajo ese instinto de estoy en peligro, no? Bueno, evidentemente la parte de supervivencia tiene un peso muy importante, pero no es lo mismo el tema de supervivencia que presión, ¿no? Porque a veces hay personas que bajo presión no actúan bien y otras que sí, pero lo que sí que está claro que bajo una situación de supervivencia tu cuerpo busca sobrevivir, y ahí sí que en estas cosas un cuerpo es muy inteligente y hará todo lo que tenga que hacer para sobrevivir. Ahí sí que es verdad que el cuerpo ya busca, ¿no? Y al final encuentra. Buena respuesta. Vale, ya te digo, vamos a ir tocando cosas de psicología y luego vamos a ir más a lo tuyo. Sí. Vamos a entrar un poquito en tema de relaciones tóxicas. ¿Qué me puedes contar un poquito en cuanto a relaciones tóxicas? Tú que eres psicólogo, antes de llegar a ese límite de que lo que consideramos tóxico, ¿no? ¿Qué debe hacer una persona? ¿Cómo debe detectar eso y huir o cortar por lo sano? Mira, yo soy un poco reacio a las etiquetas, ¿no? Porque al final las etiquetas pues pueden hacer mucho daño, y para mí no hay ni personas tóxicas ni relaciones tóxicas. Sí que hay personas o relaciones con patrones conductuales que no son adaptativos a la persona que tienes al lado, ¿no? Yo qué sé, ahora pongo un ejemplo, pues imagínate que tu pareja es muy celosa y te das cuenta, pues yo qué sé, it's tiempo después, y que ya para eso tú consideras que esta persona es tóxica. No, esta persona simplemente tiene un patrón conductual que no va acorde con tu manera de ser, igual no te está beneficiando de cara a la relación. Pero yo sí que en mi profesión y como, bueno, desde siempre voy con mucho cuidado a poner etiquetas, porque después cuando nos etiquetan nos hace mucho daño, ¿no? Con lo cual, ¿cómo podemos identificar una situación? Pues intentar ver qué cosas o qué conductas está haciendo tu pareja
y cuáles te están gustando y cuáles no. Y esto es una cosa que tienes que ir viendo poco a poco y después, evidentemente, intentar no esperar, como tú decías, a llegar al límite. Y cuando veas algo de alarma, ante la duda... O hablar con la persona, ¿no? Y hablar a ver si se puede corregir, si se quiere corregir. O evidentemente lo que no tenemos que hacer es que una relación que teóricamente es una cosa bonita y que te aporta muchas cosas, se convierta en un suplicio, ¿no? Total. Tema de, sobre todo, ansiedad. Sobre todo en los jóvenes, que tengo aquí apuntado temas de las redes sociales, que también lo voy a pasar porque quiero tocarlo sobre todo con el tema de los jugadores. Tema ansiedad en general, hablar un poquito de la ansiedad en general. Bueno, la ansiedad es aquella emoción, ¿no?, que se genera como alarma, ¿no? Preocupación, miedo, ¿no? Cualquier situación que a mí me pueda generar preocupación, miedo, inseguridad, angustia, ¿no? Esto es la ansiedad. La ansiedad lo que hace es prepararte para esto. ¿Qué pasa? Que la ansiedad es adaptativa, es decir, las personas hemos sobrevivido muchas etapas gracias a la ansiedad. El problema es cuando aparece sin que haya una situación potencialmente peligrosa. Que también es verdad que la ansiedad es una reacción del estrés. El estrés puede derivar en hostilidad, en ansiedad, en miedo, ¿no?, en enfado. La situación de llevar una vida estresante puede terminar generando ansiedad. ¿Cómo controlar un poquito ese estrés? Bueno, en este caso dependería de las situaciones de cada uno, porque no es lo mismo un estrés laboral, no es lo mismo un estrés personal, en el deporte. Una persona puede estar estresada porque constantemente está enferma, depende, ¿no? Cada situación sí que sería muy, muy concreta, y después también tenemos que tener en cuenta que no hay recetas mágicas para todo. Es decir, yo puedo trabajar contigo, por ejemplo, y a ti te doy unas pautas, y después trabajo conmigo y son otras pautas totalmente diferentes. Hay que adaptarse un poco a la persona, qué cosas te van bien a ti, qué cosas te ayudan. Pero sí que es verdad que cuando tenemos ansiedad muchas veces buscamos conductas de escapada o de evitación, y con esto hay que tener cuidado porque lo único que hacemos es, a lo largo del tiempo, incrementar esta ansiedad. Por no solucionarla vas acumulándola, ¿no? Sí. ¿Y con la depresión dirías que más o menos funciona similar? Bueno, la depresión es... A veces la depresión también viene desencadenada por un periodo largo de ansiedad, no siempre, ¿vale? Todos estos trastornos, estos problemas que me estás comentando son multifactoriales. ¿Qué quiero decir? No dependen de una cosa, dependen de muchas cosas. Llegar a una depresión, yo lo único que me gustaría dejar claro que depresión no es estar triste. Es decir, es verdad, hay una parte de apatía, de tristeza, pero la depresión abarca mucho más síntomas y evidentemente cuando entramos en el bucle ahí es más difícil salir. Sí, eso me gustaría hacer una pausa, porque no es lo mismo estar deprimido, o sea, estar en un estado de ánimo triste, que tener una enfermedad, aunque sea temporal o no, que es la depresión, ¿no? Esto hay que dejarlo claro, por eso la tenía aquí apuntada, que está muy bien que lo resaltes. Tema del bullying, ¿cómo detectar que hay bullying? O sea, que nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro primo o lo que sea, nuestro alumno tiene bullying, y cómo tratarlo de primera mano. Bueno, ¿cómo detectarlo? Pues si, por ejemplo, nuestro hijo o hija ya no le apetece tanto ir al cole, si se encierra más en la habitación... Estos son pautas generales, ¿no? Después hay que ver, pero si llega del cole, llega con un estado de ánimo un poco más decaído... Hay personas que les gusta mucho el cole y después ya no quieren ir. Si resulta que empieza a estar enfermo siempre antes de ir al cole y empezamos a dejar muchas veces el cole, pues estos son factores de riesgo que hay que mirar, porque puede haber algo. No tiene por qué ser así, pero puede haber algo. ¿Y cómo? Pues ir directamente a los responsables del instituto, en este caso, que tengan claro lo que está pasando y que pongan en marcha su protocolo de actuación. Y después, con la persona, con el niño o con la niña, pues sí hay que trabajar habilidades sociales, a nivel emocional. Esto es otra cosa, ¿no? Pero lo primero es ir a los responsables, tutor, director, orientador, la persona que se encargue en el instituto o en el cole de esto. Dentro de la psicología, psicólogos, ¿cuántos psicólogos hay? ¿Cuántas ramas de psicólogos hay? Hay muchas. Está la psicología clínica, que es a través del PIR,
que son los psicólogos que están en esos hospitales públicos sobre todo. Privados también hay bastantes PIRs. Está el sanitario, que sería como el psicólogo clínico pero privado. Está la psicología educativa, que es lo que están en el centro de institutos, colegios. Está la psicología laboral, la que está con empresas. Psicología deportiva. Después está la psicología, no sé si se llama penal, la que está metida en el tema de Los centros penales, ¿no? Las cárceles. De las cárceles, también la que está metida en el tema de abogacía, no me acuerdo cómo se llama, pero hay bastantes ramas. Tema, por ejemplo, ahora que me ha venido a la cabeza, ahora que estás diciendo esto, tema de policías o algo así, cuando hay asesinatos o algo así, ¿es una policía dentro, o sea, policía psicóloga, me refiero? ¿O es un psicólogo externo? Ahí ya me pillas un poco lejos de mi información, pero no sé si sería psicología externa o no. Depende también, porque sé que hay criminólogos y a veces los criminólogos son también psicólogos, pero esto ya se escapa un poco de la información que yo tengo. ¿Qué te llamó o qué te removió por dentro para ser psicólogo? Pues esto de que cuando yo era jugador veía cosas que no sabía gestionar, que no necesitaba ayuda, porque al final por A o por B lo terminé sacando, ¿no? Pues también al ser entrenador vas por muchos clubs y ves muchas cosas que no se deberían funcionar así, y pues todo esto y ayudar a la gente. Ayudar ya fuera del deporte, ayudar a la gente a salir, por ejemplo, de un estado depresivo, ayudar a la gente a gestionar la ansiedad, pues todo esto me llena, ¿no? Al final yo siempre digo que soy un afortunado por mi trabajo, porque cuando veo a alguien que está mejorando, yo soy feliz. ¿Cuánto crees que deberían empezar a valorar a los psicólogos? Porque al final sois los médicos un poquito de la cabeza, ¿no? Uh-huh. Cuando te doblas un dedito, lo que sea, vas al médico, lo que sea, pero cuando te doblas un poquitín el cerebro, no sé cómo decirlo, a ver, hablando, uh-huh, ¿me entiendes? Iríamos a un psicólogo. ¿Cuánto hay que empezar a valorar a un psicólogo hoy, en 2023? ¿Cuánto a qué te refieres? A que es tan necesario como ir al médico un día normal, me refiero. O sea, podría yo ahora mismo en una conversación, imagínate que estamos aquí en 15 personas y yo decir, el miércoles voy al psicólogo, y depende de qué sociedad te muevas, te miran un poquitín raro lo que estábamos hablando. ¿Cuándo crees que deberías normalizar esto? Por eso esta pregunta me refiero que en 2023 debería estar normalizado. Bajo mi punto de vista debería ya, hace rato que debería estar normalizado, hace tiempo, porque sí, tú sales a la calle y ves muchas cosas y mucha gente que lo está pasando mal, ¿no? Y no sé, no acuden. Puede ser por la parte económica, puede ser por el tema del tabú y el prejuicio que aún nos persigue, ¿no? Por miedo, por lo que sea. El tema de la cuarentena, COVID y esto, ¿lo han notado? El tema de mucha gente que haya caído en depresión y todo esto. Porque por cifras salió en la tele que muchísima gente cayó. A ver, yo personalmente, en mi caso no. Es decir, yo de momento no he trabajado con ninguna persona que por COVID haya decidido ir a terapia, pero sí que es verdad que pues ha habido de todo. También ha habido personas que le ha ido bien el COVID, ¿eh? Ese parón de decir, pongo un poco de pausa en mi vida, y depende de, yo qué sé, no es lo mismo. A mí, por ejemplo, me dio un poquitín de ansiedad y como claustrofobia. Soy un tipo muy nervioso, necesito movimiento, siempre hago 2-3 deportes, trabajo muchas horas extras, soy muy, muy, muy activo. Entonces, verme encerrado, por eso te preguntaba, ¿mucha gente le dio esa ansiedad? ¿Notaste ese subidón? Hay casos, hay casos. Pero yo personalmente no he trabajado con ningún caso. De hecho, hicimos un estudio con el Centro de Etnificación de Palma, con los deportistas, y los resultados nos salieron que a ellos les vino bien parar. Les vino bien parar. Más, sobre todo estado físico y todo eso y tal. Claro, ahora vamos a ir entrando ahí, porque claro, tú entrenas, trabajas con gente tanto amateur como profesional, y claro, más los profesionales se dedican por y para ese deporte. Entonces, claro, frenar imagino que también le vino un poquito al cuerpo, ¿no? Para descansar. Vale, ¿qué es lo que te hizo? Bueno, ya me has dicho un poco, pero ¿tú fuiste directamente a meterte dentro de la psicología del deporte o fue ya que quisiste ser psicólogo y te desviaste?
No, yo empecé ya enfocado, pero sí que es verdad que cuando tú tienes que estudiar tu grado de psicología y la parte deportiva es una especialización. Sí que es verdad que, por ejemplo, mi trabajo final de grado ya lo encaminé a psicología deportiva y mi trabajo final de máster sanitario también lo encaminé a psicología deportiva. Y después ya el máster deportivo, evidentemente, también lo encaminé a psicología deportiva. Pero... Es decir, yo tengo muy claro el objetivo, pero también me gusta mucho la otra parte, ¿eh? La parte sanitaria, la parte de ayudar a las otras personas. De hecho, me gusta que me llamen por la otra parte también, ¿eh? ¿Cuáles son los principales motivos? Sé que hay muchos, pero los principales motivos, si te tuvieras que quedar con 5, por ejemplo, 4, que los deportistas acuden a ti. A ver... Los más comunes, al menos. Sé que es una variedad muy amplia. Algunos para mejorar su rendimiento, otros que no saben gestionar a lo mejor el error, el enfado, ¿no? Todo esto. Y eso lleva a ser prepotente y frustración, imagino, todo esto, ¿no? Y entrar en un bucle. Hay muchas cosas, sí. Todo esto lo tengo por aquí apuntado y luego quiero que vayas... Sí. ¿Vale? ¿Qué métodos utilizas para traumas infantiles o, por ejemplo, violencia doméstica o de género? Yo, en mi caso particular, no he trabajado... No has llegado a tratar... Con violencia de género no he trabajado con Vale, ninguna ¿y persona. con traumas infantiles has llegado a tocar algo, aunque sea luego desviado un poco del deporte y que vaya ido acumulando en su vida? Sí. ¿Y cómo trabajamos? Pues intentamos evaluar el caso, intentamos evaluar el contexto, el ambiente, ¿no? Es decir... Y también vemos un poco cómo está actuando esta persona en su día a día. Por ejemplo, ahora me lo voy a inventar, ¿no? Pero pongamos por un caso de suicidio, ¿no? Vale, a mí me puede venir una persona con un caso de suicidio, pero yo tengo que coger toda la información de su entorno, qué está pasando, por qué ha llegado allí, personalmente cómo está, en su casa, en su familia, con sus amigos, porque un caso de suicidio, por ejemplo, no depende de un factor, depende de muchos y también un poco de cómo también llevas un poco tú esta carga, ¿no? Y ahí pues vamos buscando y vamos poquito a poco modificando cosas a fin de ir solucionando estas... Supongo que en este caso que has dicho vas buscando problemas incluso hasta llegar a meterte en la piel del que se quiere suicidar y llegar incluso a comprender el por qué se quiere suicidar, ¿no? Meterte en la piel de él, claro, ¿no? Para llegar a tratarle. Al final lo que tenemos que entender, cuando nosotros... En psicología lo que buscamos es la función de la conducta, ¿no? Es decir, ¿por qué esta persona se quiere suicidar? ¿Cuál es la función del suicidio? Pues ahí hay una función de escapada a algunos problemas, ¿no? Y hay que mirar esto. También es verdad que en caso de suicidio se trabaja paralelamente con un psiquiatra, con medicación, ¿vale? ¿Cómo consigues desnudar a una persona que, por ejemplo, en este caso o otro tipo de caso, ya sea un trauma, violencia de género, lo que sea, y la ves que está mala, está triste, tenga de suicidarse, pero no es capaz por miedo, por trauma, por shock, lo que sea, a sacar esa información? ¿Cómo consigues desnudarla? No sé si me entiendes. ¿Cómo consigues comprenderla y sacar la información? A ver, lo primero en psicología lo que hay que hacer es, sobre todo, bueno, siempre, es crear un buen rapport. Un rapport es que haya un buen clima de trabajo y generar una confianza con la persona que tienes delante, ¿no? Yo necesito que la persona que esté delante confíe en mí y esto pues lleva su tiempo, ¿no? Algunas veces, o a veces las primeras sesiones puede que no hablemos en concreto de esto. Podemos preguntar aficiones, podemos preguntar otra cosa para generar este buen clima, este buen rapport y que después, un par de sesiones más adelante, ya se suelte. Conseguir, claro, entrar un poquito en su círculo de amistad, digamos, ¿no? Un poquito, casi. Sí, no llamarlo amistad, pero sino sí. En su círculo de confort, ¿no? Digamos, sería más correcto, más que su círculo de amistad. Sí, tiene que confiar conmigo y con el trabajo que vamos a hacer. Claro, tiene que ser a veces difícil también, ¿no? Que a veces que te ven como casi un enemigo, ¿no? O cuando empiezas a preguntarle de preguntas delicadas, más que un amigo donde apoyarse, ve incluso como que la estás acusando de algo, ¿no? Por ejemplo, hay veces que violencia de género, a la chica, a la víctima que le preguntan, parece que tiene miedo por la víctima y tiene miedo a quedar como la maltratada, ¿no? Entonces se le acumulan ahí esas cosas. Claro, también tienes que tener en cuenta, pues, que, bueno, los psicólogos no juzgamos, es decir, no opinamos, no juzgamos, simplemente cogemos la información, la trasladamos y a partir de ahí, pues, trabajamos, ¿no? Y después otra cosa muy importante es que lo que pasa en el despacho se queda con las dos personas que están en el despacho.
evidentemente siempre que entre dentro de lo legal, ¿no? Pero yo no voy a ir a un padre, a una madre, y voy a decir, él me ha dicho esto, no. Si tiene que hacerlo alguien, será la persona que está ahí. Dentro de lo ilegal, ¿a qué, por ejemplo, te refieres? Ahora mismo vengo yo, imagínate que soy una chica, soy víctima de violencia de género, vamos a poner, es lo más común, ¿no? Por eso todo el rato recalco con esto, no es por otra cosa. Y te lo empiezo a contar, tu obligación es llamar a la policía y empezar a que esto sea un caso, o también tienes que respetar a la víctima, que al final es... Ahí ya entramos en la parte más ética. Claro, porque al final tienes que respetar su privacidad, pero a la vez no sé si estás protegiéndola o no. No sé si te estoy metiendo un poco en un barullillo, pero ¿qué harías? No, a ver, yo evidentemente mi idea principal sería convencerla de alguna manera. Claro, pero hay que entrarle ahí, digamos, no puedes ir tú por tu lado y decir, no, yo denuncio, o sea, no... No, yo siempre que veo algo fuera de lo legal estoy obligado a denunciar. Estás tú obligado, pero primero intentas que ella por su pie, en el caso de que ella no cediera, tú tendrías que, como profesional... Debería. Vale. Vale, ¿qué tipo de evaluación tienes que hacer? Bueno, ¿cómo detectas que a una persona le pasa algo? ¿Qué tipo de evaluación haces? Algo en general me refiero, algo que esté fallando, que digas, este chico tengo que hablar con él, sí o sí. ¿Cómo detectas? Vale, a ver, yo tengo la virtud o la suerte de que la gente que me llama ya sabe por qué viene, ¿no? Es decir, ya saben que algo les pasa. Y mi método de evaluación se basa básicamente en parte sanitaria, básicamente se basa en entrevista y autorregistros. Yo me voy pidiendo que me vaya apuntando cosas en función de lo que estamos evaluando en aquel momento. Yo algunas veces sí utilizo instrumentos de evaluación más estructurados que tenemos en psicología, pero normalmente me baso más en autorregistros y en entrevista. Autorregistro, perdona que te interrumpa, ¿te refieres a algo así como apuntar una agenda de mi día a día y luego leerla juntos para ver cómo me siento? Yo, por ejemplo, digo, pues mira, yo quiero que me apuntes esto y esto y esto. Y la registras o cada vez que te pase o cada X tiempo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues después lo cogemos toda esta información. Y fuera de la parte sanitaria también me baso sobre todo en entrevistas y autorregistros, pero añado la observación. Es decir, el trabajo de campo en psicología del deporte es muy importante porque yo puedo ver cosas. Como por ejemplo, siempre, me gusta que siempre puedes poner ejemplos para que la gente que no haya entendido tal, para que pueda seguir desarrollando. Por ejemplo, cuando estás en el campo, ¿qué observas? Bueno, yo me marco unos objetivos porque si no tengo muchas cosas que observar, pero yo qué sé, imagínate que una persona me viene por falta de motivación, me está inventando ahora, ¿vale? Pues yo voy a ver el campo, cómo actúa, en qué momento está más motivado, menos motivado, cómo es el entorno, ¿no? Para coger información con este objetivo que nos hemos marcado, que puede ser mejorar la motivación. Después también hay que ver si trabajo solo con este deportista, con todo el equipo, con todo el club, con el staff, si solo con el entrenador. Claro, ahí también mi trabajo cambia. No es lo mismo trabajar contigo, que tú seas un jugador de un equipo de fútbol y yo solo trabaje contigo, que trabaje con todo el equipo o que pueda acceder al entrenador, o simplemente yo trabajo con el entrenador, yo igual a ti no te miro lo que está haciendo el entrenador. Claro. Puedo venir a verte a un entreno y si yo trabajo con el entrenador, no sé qué has hecho en todo el entreno, porque yo lo que miro es cómo comunica el entrenador, cómo da los refuerzos, los castigos, todo. Al final te contratan para ese trabajo. Claro. Vale. Vamos a seguir un poquitín en este tema. Por ejemplo, ¿cómo detectas, ya sé que me has dicho el entrenador, tal, ¿cómo detectas, por ejemplo, vamos a decir un jugador que tiene ansiedad? Bueno, en este caso van a verte a ti y ellos. ¿Cómo la tratas? Más bien sería la pregunta. Vale. Aquí habría que mirar el desencadenante de esta ansiedad. Por ejemplo, algunas veces se dice que hay un delantero que tiene ansiedad por hacer gol, ¿no? Vale, tendríamos que mirar si realmente hay una preocupación por el tema de meter, de no meter. En caso de que haya ansiedad, pues la ansiedad se tiene que trabajar desde la parte fisiológica, porque la ansiedad tiene reacciones fisiológicas a nivel del cuerpo, ¿no? Aumento de frecuencia respiratoria, cardíaca, tensión muscular, sudoración, ¿no? Y bueno, un largo etcétera. Y después un poco está la parte cognitiva, que tendríamos que ver qué está pasando por su cabeza, y también la parte conductual, ¿no? Es decir, qué está haciendo él, qué está haciendo bien, qué está haciendo que podemos modificar, y a partir de ahí, pues intentar reducir esta
esta ansiedad y que el rendimiento evidentemente vuelva a mejorar. ¿Cómo se consigue? Porque también he estado, ya te digo, he hecho una investigación y hay gente que, no sé si va de la mano de la motivación, que siente que le falta personalidad. He leído eso, que incluso hay una rama. No sé a qué se refiere esto en concreto, por eso te quería preguntar. No sé si va un poco de la mano un poco de la ansiedad, no lo sé, tema de la personalidad. Bueno, no sé, me pillas un poco desubicado porque evidentemente tendría que... Sí, la personalidad es algo muy... Claro, pero si viene del mundo del deporte, muchas veces decimos que te falta personalidad, pues cuando en algunos momentos te cae la actitud... Que tienes que tomar tú ese peso de decidir, ¿no? Sí. Ahí se quiere referir a ello, Creo, ¿no? bueno, podría ir por ahí, pero no sé si realmente iría por ahí o no iría por ahí. Vale, ¿cómo tratáis a una persona que tiene exceso de liderazgo? Exceso de liderazgo. Exceso. Ahora te la pregunta contraria. Bueno, ahí para trabajar esto seguramente el entrenador también tenga un peso importante, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es dejar claro cuáles son las funciones del jugador, cuál es el rol, qué se espera de él. Y después también es verdad que el liderazgo, pues hay varios liderazgos, ¿no? Puede haber el liderazgo por el talento, el liderazgo pues social, que es aquel que siempre mueve la parte social del equipo. Tendríamos que entender este exceso de liderazgo de dónde nos viene para poder trabajarlo y bueno, yo creo que es al final dejar muy claro cuál es el papel y qué se espera de esta persona y si vemos que ahí seguramente con su manera de ser, sus expectativas, hay algo que no cuadra, pues intentar equilibrarlo para que todo vaya en sintonía, ¿no? Al final, un exceso de liderazgo tampoco entiendo exceso de liderazgo, ¿no? Pero debe ser que hay algo que no va acorde con, ¿no? O los objetivos del equipo, con los individuales. Ahí tendríamos que buscar qué es lo que realmente pasa para esto que dices, que yo entiendo que a lo mejor este exceso de liderazgo es pues alguien que es muy exigente con el equipo, no sé qué, ahí tendríamos que explorar todo esto. Vale, una persona que le cuesta, suponiendo que sea un deporte de equipo, por ejemplo el básquet o el fútbol, y le cuesta trabajar en equipo, siendo un deporte de equipo. ¿Cómo trabajáis eso? Bueno, ahí tenemos que tener en cuenta que cada jugador tiene su ego. Porque al final, y sobre todo jugadores de alto rendimiento, viven y dependen de esto, ¿no? Pues tenemos que equilibrar el ego. ¿Cómo se equilibra el ego? Porque claro, tú lo que has dicho, en el básquet, por ejemplo, sois 5 en el campo y los 5 quieren resaltar, los 5 quieren brillar, suponiendo que hablemos del deporte profesional. Al final todos quieren cobrar, quieren mantener los contratos, tal. ¿Cómo controlas 5 egos? ¿Cómo controlas? Esto 5, es muy difícil, por decir algo, por no decir un equipo, porque hay más jugadores. 5 egos. Esto es difícil y es un trabajo diario y constante con la ayuda del entrenador, del preparador físico, de todos, ¿no? Porque al final lo que tenemos que hacer es intentar eliminar estas conductas que no hacen un equipo participativo e intentar implementar otro tipo de conductas pues que nos ayudan más a trabajar equipo. ¿Y esto cómo se puede hacer? Se puede hacer desde tener unos objetivos muy claros en equipo e individuales, de tener unos roles muy claros y unas funciones muy claras, de entender o de ver de que no por, me lo invento, meter más puntos significa que sea mejor y que, es decir, ahí sí que hay una reconstrucción seguramente a nivel cognitivo también, ¿no? El tema de creencias, por qué él cree que tiene que jugar solo él, ¿no? Tendríamos que valorar qué tipo de creencias tiene y si son adaptativas o funcionales o no funcionales y hacer todo este trabajo, pero a nivel de equipo hay un trabajo muy grande que es que todo un equipo vaya en la misma línea, con los mismos objetivos, con las mismas ideas y evidentemente trabajar esto, ¿no? Y después está la otra parte que puede ayudar, que solo no hace nada, que es la cohesión del equipo, ¿no? Ayudar a que el equipo esté más cohesionado. ¿Qué es lo peor, dentro de los modos mínimos y los máximos, qué es lo peor a lo que tú puedes tratar a un jugador? Por lo que puedes tratar a un jugador. ¿Por el ego, por ejemplo, o más por una depresión o por un... No sé si me entiendes lo que te quiero decir. Pero aquí sí, te entiendo, pero aquí son dos cosas diferentes. Si estamos hablando de depresión, estamos hablando ya
un poco más del nivel de la salud mental en este caso, y la otra cosa es más rendimiento deportivo. Es decir, el ego igual no le afecta a su día a día. O sí, a lo mejor sí, pero si le afectara a su día a día también tendríamos que trabajar. Si tuvieras que poner un top 3 casos, al menos hablando de ti personalmente, ¿cuáles serían los casos a los que tú tratas? ¿De 3 casos que me hayan venido? Sí, los más frecuentes. Vale. Para entender un poquito más o menos lo que soléis trabajar más que nada. Bueno, jugadores que están pasando una bajada de rendimiento muy grande, es decir, que por lo que sea han bajado en picado y no pueden salir de ahí. Y ahí se puede dar por muchos factores, por perfeccionismo, por ganas de querer hacerlo bien, de estas ansias de querer, ¿no? De querer... Claro, y esto, perdón que te interrumpa, esto lleva a todo lo que has mencionado antes, ¿no? La ansiedad, depresión, frustración de lo que tú dices, entreno igual que siempre, no me va igual que siempre porque no encuentras fallo, no encuentras lógica, Claro. Y la cabeza para abajo, ¿no? Esto es lo que más le suele pasar a los jugadores. Sí, y también que entrenan con un rendimiento y compiten con otro. Muchas veces la presión de la competición o por lo que sea, pues no es el mismo rendimiento en entrenamientos que en competición. Esto es una cosa muy común también. Y incluso bloqueos, momentos de bloqueos, golfistas que se bloquean jugando, jugadores que se bloquean a la hora de tirar o de chutar, bloqueos también hay bastantes. Claro, porque ¿cómo se lleva la presión de ser profesional? Tema de contrato, tema de que hay otros 24 jugadores, por ejemplo, de fútbol, Yo hablo de fútbol. Soy 25 fichas, tú eres una de ellas, o sea, hay 24 empujándote, más los nuevos fichajes, luego patrocinios, jugadores, presidentes, hay un montón de gente encima tuya. ¿Cómo puede llevar o cómo puede soportar eso un jugador de élite? Está complicado, por esto estamos trabajando. Y luego añádele el tema de paparazzis, Claro. Pues por eso hay que trabajar cuanto antes en estas cosas, es decir, mejor prevenir que curar, como he dicho antes. Hacerlos entender, pues, que hay cosas que se tienen que aislar de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la prensa muchas veces no nos ayuda, el tema de patrocinios ya es un... Bueno, en el caso de fútbol no, porque los patrocinios cogen más fuerza en el deporte individual, ¿no? Que vives casi de encontrar patrocinios. Ahí es una presión, el tener que ganar, el tener que hacer estos resultados, esta clasificación, todo esto, pues es presión, más lo que tú dices, que si el directivo, que si no sé qué, que si ahora no estoy jugando... Pues todo y luego encima no puedes desconectar en la calle, porque claro, al ser de élite, la presión social, no tienes vida privada, paparazzi, por eso te digo, o sea, la presión es que no tienes vida, tiene que ser complicado. Es muy complicado. Es muy vale, complicado. Dentro de la psicología, al menos deportiva, ¿crees que hay una edad para un paciente mínima y máxima? Bueno, máxima no. Máxima no, porque también tendríamos que prepararnos para la retirada deportiva. Esto también es un tema... No lo tenía apuntado, es un tema bastante interesante. Si te parece, va a ser la siguiente pregunta. Vale, perfecto. Y inicio, pues se puede... Depende si es mejora de rendimiento, podemos empezar a trabajar. De hecho, yo estoy trabajando con niños de 8 años, por ejemplo, en golf en este caso. Que de por sí empiecen a entender, ¿no? Que puedas tener tú una conversación y entiendan, ¿no? Con que puedan entender no hay edad de trabajo. No, y además, según que estamos trabajando, por ejemplo, imagínate una de las habilidades psicológicas, la concentración, ¿no? Yo puedo trabajar concentración con niños de 8 años, jugando a golf, en este caso pongo un ejemplo del golf, yo puedo diseñar ejercicios donde ellos estén jugando a golf y yo esté trabajando la parte de la concentración. Ahí sí que no es... Tampoco necesita entenderme, sí, me tiene que comprender y esto, pero no es tanto lenguaje, sino es más juego, más práctica, y ahí se puede trabajar. Claro, o sea, a ver si me equivoco, o sea, lo llevas todo a enseñanza, pero a través del juego, ¿no? Entonces, con los niños, claro, sí. Entonces lo comprendes de otra manera. O sea, se puede hacer psicología igual, pero tienes que utilizar otras técnicas, ¿no? Vale, y ahora la siguiente pregunta, la que comentabas. ¿Hay que prepararse siempre para una retirada, ya sea laboral o deportiva? ¿Y cómo te preparas para ello? Bueno, yo creo que laboral también, y deportiva. ¿Cómo? Yo cuando trabajo con deportistas siempre intento que tengan más de un frente abierto, porque lo que nos pasa, sobre todo en deportistas de alto rendimiento o aquellos que quieren llegar, es que todo por y para. Es decir, yo estoy construyendo mi identidad al deporte.
Yo entreno mucho, me cuido en parte física, bueno, pues, y todo es una cosa. Si yo pierdo esta cosa, me quedo sin nada. Yo a veces pongo el ejemplo, no me gusta porque yo estoy un poco en contra de las apuestas y todo esto, pero a veces, imagínate que tenemos X dinero, vamos a un casino, le apostamos todo a una carta. Si sale, somos las personas más felices del mundo, pero si esta carta no sale, nos quedamos sin nada, ¿no? Con lo cual, yo lo que quiero es que esta persona pues tenga diferentes, en psicología lo llamamos diferentes identidades, ¿no? Que no esté solo la identidad deportiva. Evidentemente puede haber la parte de estudios o que tengan negocios, la parte social, que no se olviden de todo esto. Porque si nos falla una, recuperarnos es más fácil. Si solo tenemos una y la perdemos, es más difícil salir de ahí. Claro, ahí creas tu propia tumba, digamos, ¿no? Que ves que no tienes nada, no tienes contacto, no tienes una vida hecha, te ves desnudo y contra el mundo, ¿no? Claro, y además otra cosa, bueno, no en todos los deportes, pero en los deportes con más poder económico y con más poder social, los deportistas al final viven en una burbuja, ¿no? Muchos ni se lavan la ropa. Ya la tiran. Claro, el mismo club. Creo que fue, por ejemplo, David Beckham, no sé si quiero recordar, que dijo que nunca, desde que es futbolista, usaba sus mismos calzoncillos, como que eran de usar y tirar, ¿no? No sé, puede ser, claro. Y al final, cuando tú ya no tienes esto, es que es como estás empezando de cero, ¿no? No sé cocinar, no sé. Claro, y ahí tenemos un problema. Te das cuenta que eres un total claro, inútil, ¿no? No, inútil no, pero que sí, que todo lo que tenías ha desaparecido. Ya. Y aceptar y asumir todo esto no es fácil, con lo cual, prevención a esto, pues es decir, formación, educación, cursos de cocina, cursos de no sé qué, saber administrar el dinero, porque no solo es ingresar, ¿eh? Ya. Después lo tienes que saber, cuando ya no tienes estos ingresos, claro, tienes que saber administrarlos y evidentemente no todo el mundo lo sabe hacer, por eso ha habido casos de... Y bueno... ¿Y cómo preparar la mente, la cabeza, somos muy, por ejemplo, en el caso laboral o el deportivo pienso que es igual. Por ejemplo, ahora creo que te retiras a los 65, bueno, 67, da igual, porque cada vez sube más. Vale, pero tú estás muy activo, estás acostumbrado a hacer mínimo 8 horas, que casi siempre son más, no sé qué, tu vida, tus hijos, bla, 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 y de repente 65, ¡pam! Y te encuentras que eres... como que nadie te hace caso, no vales, no trabajas, no nada, estás apartado del mundo. Mucha gente cae en depresión. ¿Cómo preparas la cabeza de ser una persona realizada a sentirte que prácticamente no tiene, lo que has dicho tú, no tienes nada? ¿Cómo preparas la cabeza para esa retirada? Vale, bueno, yo intentaría trabajar por un lado que la persona se sienta realizada por otras cosas. Lo que has dicho, por ejemplo, cursos o lo que sea. Por ejemplo, que valorar lo que es la persona y no solo lo que hacemos. Es decir, muchas veces estamos muy centrados en lo que hacemos y no en lo que somos. Esto también creo que deberíamos trabajarlo. Y si se puede, pues ir progresivamente a no pasar de hacer 8 horas a no hacer nada. Y evidentemente buscar hobbies y buscar cosas. Pero si tú puedes anticiparte y prepararte y empezar a tener un vínculo social más grande, mejor. Pero es que en psicología tenemos que trabajarlo todo. Yo, por ejemplo, también cuando un jugador es fichado por un país que no es el suyo, esto debería trabajarse. Porque el jugador tiene que adaptarse a una cultura nueva, a una comida nueva, a un idioma nuevo, a gente nueva, a estar solo. Claro, eso crea una ansiedad, claro. Bla, 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 y todo lo que has nombrado anteriormente, ¿no? ¿Y cómo preparas, por ejemplo, en ese caso a esa persona, psicológicamente? Si ya lo sabes, es decir, tú sabes que te vas a ir, me lo invento, a Estados Unidos, pues ya te vas preparando, pues empiezas a trabajar el idioma, empiezas a informarte de la cultura, si es posible hablas con gente de allí. En caso de hoy estás aquí, mañana estás allí, pues intentar hablar con el staff, que comprenda al jugador, que le ayude, o el staff, club, donde vaya y que le ayuden. Ponerle aunque sea alguien que le hable en su idioma, ¿no? Por ejemplo. Que sea, ¿no? Vale, ¿cuál crees que es el aspecto más importante de un deportista para competir? El aspecto más importante de un deportista para competir. Buscando rendimiento. Sí, buscando rendimiento. Todo esto siempre enfocado un poquito a tu oficio, un poco a la psicología. Bueno, para mí una de las habilidades, no sé si la respuesta va a ser esta, psicológica, que tiene más peso es el tema de la concentración y la atención.
Esto es lo que, porque claro, lo típico de chuta fuerte y cosas así, eso es más preparador físico, ¿no? Yo iría más preparador mental. Sería eso tu respuesta, ¿no? Me ha gustado, por cierto. Vale, los entrenadores, me ha gustado porque antes también lo has sacado, ¿los entrenadores también usan psicólogo? Algunos sí, algunos no. Todo el staff, imagino, ¿no? General. No, depende. Depende porque a mí, por ejemplo, me puede llamar un entrenador y yo trabajar solo con este entrenador. A mí me puede fichar el entrenador y querer meterme en el staff, o me puede llamar la institución y me dice, vale, vas a trabajar con el staff o con los jugadores. Bueno, ahí depende un poco, pero te encuentras de todo. Hasta incluso directivas o algo así, más gente de Si más para quieren, arriba. sí. Esto Vale. es menos habitual, ¿eh? Pero sí. Vale, os vienen casos porque, claro, el tema de las emociones, yo he jugado casi toda mi vida a fútbol, tú por lo que has dicho básquet, lo sabrás, no sé si tú eres una de esas personas, pero yo he tenido muchísimos compañeros que ganaban, lloraban por la victoria y perdían y lloraban por 3. Todo el tema, gestionar esas emociones. ¿Cómo lo harías para gestionar esas emociones? Vale, a ver, las emociones, aquí hay un poco de trampa, ¿no? Porque realmente las emociones en sí no se pueden gestionar, porque las emociones son innatas, ¿no? Es decir, tú no puedes impedir estar triste, ni deberías, ¿vale? Pero no puedes impedir estar triste. Lo único que podemos gestionar es lo que hacemos con esta emoción. ¿Qué hago yo después con esta emoción? ¿No? Y poco a poco entender o saber dar prioridad a unas cosas o otras, o enfocarte, como hablábamos antes de concentración y atención, enfocarte en otras cosas que hagan que tú puedas estar más contento, menos frustrado, pero al final la emoción te sale. Y la tenemos que vivir, ¿no? Lo que tenemos que hacer con ella es que no nos afecte a nuestro rendimiento y a nuestro comportamiento y actitud. Ha sido muy buena respuesta eso también porque, claro, yo pensaba que a lo mejor habría alguna manera de gestionar la emoción, pero claro, no puedes controlar la emoción. Si te quieres poner a llorar, puedes retener llorar, pero tu cuerpo te pide llorar, ¿no? O en ese caso, ser feliz, puedes intentar ponerte triste, pero aunque quieras forzadamente, tu cuerpo te pide ser feliz, o al revés. ¿No? A veces el retener es peor, ¿eh? Pero sí que es verdad que algunas veces utilizamos alguna técnica, lo que se imagínate que tú siempre que el árbitro no te pita algo, pues te cabrea el mogollón, ¿no? Y lo miras y como casi que te vas hacia él. Ahí sí que podemos controlar esto. ¿Por qué? Porque esto es un enfado desmesurado por la situación. Ahí te puede molestar que el árbitro no haya pitado, pero todo lo que viene detrás no está controlado. No, nosotros tenemos que trabajar para que aquí haya este control, ¿no? Para saber que, vale, me ha molestado, pero tú tienes un trabajo que hacer, que es que no te metan gol o que no sé qué, ¿vale? Y tú tienes que estar centrado en esto. Pero que te moleste que el árbitro no pite, es que yo no puedo decirte, no, tienes que ser feliz porque el árbitro no, es que no. Tienes que controlarte. Disciplina al final, ¿no? Vale. ¿Qué consejos en general, no lo sé si hay algún consejo que puedas dar, le dirías a esto es muy general, a un deportista profesional de élite? ¿Qué consejo le darías? Ahora mismo viene a preguntarte, oye, Marc, necesito que me des un consejo como psicólogo deportista. ¿Qué consejo le brindarías? En cualquier tema. Cualquier tema. Bueno, pues que se forme en todo, porque cuanto más información tengamos, más capacidad para decidir tenemos, menos influenciables somos. Y lo que he dicho antes, ¿no? Que no tenga solo una identidad. Esto que has dicho ahora va un poco de la mano de lo que he dicho yo antes de tener un poco de personalidad, que al formarse uno gana esa habilidad, esa confianza de que sabes lo que estás haciendo, entonces viene de segundas el tener más confianza en uno mismo. Claro, evidentemente, como más información tienes, menos influenciable eres. Claro, exactamente, a eso voy. O sea, que una persona cuanto más formada está, más seguridad gana, ¿no? Claro. Va todo un poco de la mano. Sí. Vale, ¿cuál dirías dentro de tu oficio que es hasta la fecha, hasta el día de hoy, tu logro más importante en cuanto a psicología con un deportista? Sin entrar en detalle, rollo, me ha venido este caso que ha sido bastante importante para mí o difícil de tratar. Bueno, pues, ha habido algunos, te diré uno, ¿no? Un caso de un jugador que vino con un rendimiento muy bajo, enfadado en cada entreno, enfadado en cada partido, no salía al rendimiento y ha terminado el año de los mejores de la liga. No puedo decir nombres, No, claro.
Pero sí. Pero ese sería, como digamos, tu logro, tu mérito de ha venido fatal y ha dado toda la vuelta y ha Es ido... que esto no es fácil, ¿eh? No, por eso, ¿eh? Se te estoy diciendo más que nada para que desarrolles. Sí, creo que sí, porque era un caso de sí, muy frustrado, muy quemado, muy enfadado cada entreno. Evidentemente no quería dejarlo porque es su trabajo al final, ¿no? Pero... Está bien que me hayas dicho esto por el tema de lo que he preguntado antes, del tema de las sesiones. Me has dicho terminaste la temporada. O sea, eso quiere decir que tardó una temporada entera en ir cambiando poquito a poco sus... Bueno, en este caso sí. En este caso, por ejemplo, por eso pregunto que decía lo de la sesión, que en una sesión tampoco se va a hacer nada, ¿no? A eso me quiero referir, que mira lo que ha necesitado este jugador para ir trabajando psicológicamente. También es verdad que no hemos estado un año a salir del bache. Lo que pasa es que después tenemos que afianzar el trabajo, es decir, nosotros salimos del bache, no sé, ahora me invento las fechas, a lo mejor en 2 meses, me estoy inventando. Pero después, los 6 meses restantes, porque no vino al principio de temporada, que tampoco es 6 meses, pero hay que afianzar. ¿Qué significa afianzar? Que hay que asegurarnos que los cambios que hemos generado en su conducta, en su parte cognitiva, en sus creencias, en su manera de pensar, realmente ha cambiado. Y que así como van sucediendo cosas en su entorno, en sus entrenos, en su competición, él sigue firme con el trabajo que hemos hecho. Claro, que esas cosas se asienten y lo hábito y sea su rutina, digamos, ya, ¿no? O sea, normalizar eso. Y eso al final es difícil. Sí. Como si tú te has acostumbrado a coger el boli al revés, acostumbrarte cada día a cogerlo así, ¿no? Es como aquellos que nos ponemos como objetivos ir al gimnasio en final de año y solo nos apuntamos, ¿no? Exacto. Mira, es una buena reflexión, digamos, porque claro, tú vas a hacer el gimnasio, te quieres poner grande de músculo, necesitas un tiempo. Pues lo mismo con la cabeza, ¿no? Para mejorarla o tal, o trabajarla, necesitas un tiempo también. Es que uno de los problemas actuales es que estamos viviendo en la sociedad de lo tenemos todo ya, pero esto no es real. Yo le llamo eso el mundo del flash, me lo he inventado, ¿vale? Pero como un flash es así, es todo TikTok. Ahora parejas, ¿vale? Tú tal, y haces así, te puedes encontrar una pareja en un momento. Todo es al momento, entonces todo es de usar y tirar. Claro. Todo es de usar y tirar, se ha vuelto así la sociedad. Claro, hay que cambiar esta idea porque nada que valga la pena lo tienes ya. Exactamente. Ni es de usar y tirar tampoco lo que valga la pena. Ni es de usar y tirar. Vale, trastornos alimenticios o alimentarios. Es correcta las dos, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo lo solucionas o cómo ayudas a solucionarlo? Porque esto creo que es bastante frecuente, los deportistas, sobre todo. Tiene una palabra que ahora mismo no me acuerdo la palabra que se utiliza sobre todo en delfines, que nunca te ves físicamente bien. ¿Cómo se llama esta palabra? Pero es que hay diferentes tipos de trastornos. Pues vigorexia. Eso es lo que te digo. Eso es muy típica, ¿no? Imagino, de me veo gordo, no me veo bien o no me tal. Bueno, la vigorexia es que se ven más delgados de lo que quieren también, ¿eh? Sí, es tema... Pero sí, hay bastantes tipos de trastornos de ansiedad, la bulimia, bueno, hay diferentes, ¿no? Y la vigorexia es uno de ellos. Pero sí que es verdad que en el deporte hay y en la vida también, ¿eh? Fuera de deporte también hay muchas personas que tienen o padecen trastornos alimenticios. ¿Y cómo lo tratamos? Pues cambiando creencias, cambiando patrones de conducta, mirar su entorno influyente si nos está reforzando que haya un trastorno alimentario o nos está reforzando todo lo contrario, que vamos trabajando con esto, pero son difíciles los trastornos alimentarios. Evidentemente, siempre que se pueda hay que prevenirlos. Pero bueno, en deporte de élite también. Tú tienes que pensar que en deporte de élite siempre estamos caminando por una línea muy fina. Tienes que controlar mucho la alimentación, tienes que controlar mucho el descanso, claro, hasta qué punto, ¿no? Esto es sano o hasta qué punto nos perjudica. Seguramente cuando tú estás en práctica deportiva, los TCAs están un poco más controlados, depende, pero después, claro, por eso es muy importante esto, el trabajar, el ver por qué, ¿no? Es decir, detrás de esto hay un porqué y para qué hacemos las cosas, para qué dejas de comer o para qué comes mucho y después lo compensas haciendo más deporte o intentando vomitar o para qué. Y todo esto se tiene que trabajar y se tiene que ver. Sé que no te estoy dando no te estoy dando soluciones muy, muy concretas,
Pero es que depende de la persona, depende del trastorno, pero lo que trabajamos son creencias, patrones de conducta con su entorno. Sí, más o menos todo va siempre el por qué, el para qué, y son más o menos los 3-4 mismas preguntas y luego de ahí ya tú investigas, ¿no? Más o menos es Claro. los mismos patrones siempre, ¿no? Claro, es que una conducta tiene una función. Es decir, yo tengo que saber esta función o esta conducta que está buscando. Y a partir de ahí yo trabajar. ¿Dirías que eres un investigador de conductas? Analizamos la conducta. Analizamos la conducta. Vale, eres más analizador que investigador, ¿no? Sí. Vale, falta de concentración / insomnio. Es bastante también común, he leído al menos yo todas estas preguntas me las he preparado en internet, no sé si has tenido tus casos o no. Sí, bueno, el insomnio se puede dar por muchos factores, por ansiedad precompetitiva antes de la competición, por presión, por sobreesfuerzo, se puede dar por depresión, se puede dar por muchas cosas. Hay que valorar si solo es un día, bueno, si solo es un día no se llamaría insomnio tampoco, ¿no? Es un día no has dormido y ya está. Pero sí que es muy común el tema de falta de concentración. Se puede trabajar y se puede mejorar. No todo el mundo tiene, pero también si hay una falta de desconcentración se debe a algo. O puede ser que estés empanado a secas también. Sí, no, es decir, a ver, evidentemente podemos mejorar el tema de concentración, pero si tú, por ejemplo, en un partido estás más desconcentrado, no es que te falte la concentración siempre, es que en este partido ha pasado algo, o en esta competición, y has estado más desconcentrado. Puede ser que sea un problema externo normalmente. Externo, ¿no? o tenías un nivel de activación demasiado alto, demasiada presión, o querías hacerlo demasiado bien, o es un partido importante y esto ya para ti, claro. Es que claro, eso es otra, hay mil millones de factores que te puedan... ¿no? Hay que buscarlos todos, y hay que encontrar el que nos está... Tema de obsesión, obsesión en general. Dentro del deporte, no, hay 1000 tipos de obsesiones, que esa sería, por ejemplo, la de antes del liderazgo, sería dentro de una obsesión, también entraría un poco, ¿no? Obsesión por ser el número uno o llevar tú para adelante, ¿no? Sería una obsesión también, ¿no? Quizá. Sí, sí. Hay bastantes jugadores o atletas o deportistas que tienen unas creencias detrás de unas Claro, porque conductas. también un exceso de ambición también tiene que ser tóxico, ¿no? Sí. Sí, Eso... ahí hay que trabajarlo desde su pensamiento, sus creencias. Porque claro, miras todos los documentales de Jordan o gente así, número uno y tal, y todos dicen lo mismo, obsesión. Claro, para ser el número uno, pero ¿hasta qué punto venía lo que tú decías de... ¿Es sano también? Tú has llegado ahí gracias a esa obsesión tan pura, pero... A ver, lo que está claro es que si tú quieres llegar ahí, no sé si obsesionarte, pero tienes que dedicar mucho, ¿eh? Si no, seguro que no vas a llegar. Es verdad que tiene que ser una obsesión controlada. Si la queremos llamar obsesión, ¿vale? Tiene que estar controlada. Pero ¿cómo controlas esa obsesión cuando te están pasando esas cosas de fichas de equipo? Te viene todo muy corto, muy fuerte, muy... Claro, pues por eso es importante el tener ahí una figura de un psicólogo deportivo para ir trabajando, para ayudarle en el... Chico, llamarle, ¿eh? Vale. Antes me has contestado... bueno, me has dicho un poco la respuesta a esta pregunta, pero te la voy a volver a hacer porque no sé si puede ser a lo mejor un poquitín más desarrollada. ¿Qué es por lo que viene un deportista o qué es lo que más debe trabajar a nivel psicológico? Luego te voy a hacer la misma con el entrenador, que sí que el entrenador no te la ha preguntado. Vale. Entiendo que en este caso hablamos de mejora de rendimiento, ¿vale? Pues mejora de rendimiento tenemos que trabajar con las habilidades psicológicas que se relacionan directamente con el rendimiento, que por ejemplo una de ellas es atención y concentración, otra es el nivel de activación. Yo creo que estos evidentemente se debería trabajar, pero después está también la parte... Ya antes he mentido el nombre, pero la gestión emocional, tolerancia a la frustración, tolerancia al error, el perfeccionismo, porque el mundo de alto rendimiento es muy exigente, ¿no? Siempre estamos ahí buscando más. Esto también deberíamos trabajarlo. Pero si nos centramos así en habilidades psicológicas, pues yo, ya te digo, antes he dado mucha importancia a la parte de concentración y atención y por ejemplo, sería una, ¿no? Pero es que hay muchas comunicación, si es un equipo, pues como la cohesión de equipo. Tremendo, ¿vale? ¿Y el míster iría por las mismas, por el mismo círculo de lo que me has contado, más o menos? ¿O
Bueno, en el entrenador también añadiría cómo gestionar un grupo. Sería lo único, humano. digamos, que le diferenciaría, porque más o menos todo lo entrenas igual, más o menos, ¿no? O sea, Sí. Buscamos ahí, analizamos los puntos fuertes, débiles, lo que queremos mejorar, pero sí, así, en líneas generales podríamos estar hablando de esto. ¿cuál es la principal causa de, está claro que la presión, pero por ejemplo un jugador de élite cuando llega a ese estado de fama, la primera fama, el golpe de fama primero que le viene, ¿cuál es el primer síntoma, digamos? ¿Síntoma de presión? No depresión, sino depresión es lo primero que le suele venir. ¿Dentro o fuera del campo? Esa es buena pregunta. Dime ambas. ¿Cuál es la primera cosa que le suele afectar, digamos, por la fama? Bueno, dentro del campo seguramente es esto de no puedo fallar, tengo que hacerlo bien, todos me están mirando, ¿no? Esta es la que tú dices, la presión de todo el mundo que te está mirando y que tienes que hacerlo bien porque si no mañana te juzgan o bueno, o termina el partido y te juzgan, ¿no? Que eso es otra cosa que se debe saber gestionar. Y fuera, pues pasas de poder ir por la calle tranquilo a no poder ir por la calle. Lo que tú antes has dicho, pierdes un poco lo que es tu vida privada, ¿no? Tema de redes sociales, ¿cómo se gestiona lo mismo? De pasar de 1000 seguidores a que de repente ahora te ficha alguien importante de primera división de cualquier equipo, ya no te voy a decir top 5, y pasas de tener 1000 al menos 100.000, ¿no? Yo sí, cuando trabajo con un deportista por tema de redes sociales, le digo que contrate a alguien, que no lo lleve él, porque es muy fácil, perdón la expresión, cagarla por redes sociales, ¿no? Y si tienes 10.000 seguidores, no es lo mismo que tener 1000 y no es lo mismo que tu nombre sea reconocido en todo el mundo que te conozcan en tu barrio. Y evidentemente una educación paralela a yo contrato a una empresa y yo paralelamente le estoy dando una formación para que entienda qué es una red social, qué pasa cuando tú pones una foto, qué pasa cuando tú pones un comentario, qué significa que te estén dando likes y cómo te afecta a ti, ¿no? Porque los likes no dejan de ser refuerzos, ¿no? Y lo que hacemos es, pues tengo que publicar más. Pero ya te digo, por una parte, quitar este estímulo que lo lleve a una empresa profesional y paralelamente ir educando y enseñando a esta persona todo lo que hay. De esta manera que estás diciendo, también eliminarías, que la siguiente pregunta, creo que la podrías eliminar de cuajo, que sería el tema hater. Si te lo lleva otra persona, ya no estás viendo que te están allí gente insultando por insultar, ¿no? También eso, nivel psicológico, temas de redes sociales, que te insulta un niño de 10 años, que no sabe ni quién eres, te puede insultar desde China. Ya. No sé si me comprendes. El tema de redes sociales puede ser muy bueno, que puede ser muy malo a nivel psicológico. Entonces, evidentemente. Haciendo lo que tú estás diciendo y llevándolo ya a una empresa, te evitas también este factor, ¿no? El tema hate. Sí, pero bueno, haters están fuera también, ¿eh? Ya, fuera de las redes sociales. Programas televisivos, prensa, no todos, no, pero es verdad que... Es imposible tampoco escapar de todo eso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo controlas entonces el tema hate? El tema hater, a nivel, hablando de psicología, ¿cómo controlas que te insulten o se metan contigo gratuitamente? Pues aquí haciendo un trabajo de aceptación y de entender y que esto nos afecte lo menos posible, es decir, intentar poner el foco en lo que tenemos que poner, intentar comprender que la gente da su opinión y que esta opinión evidentemente no nos llegue tanto a la parte emocional. Y si nos llega a la parte emocional, pues trabajar la parte emocional, pero intentar que no llegue. Y evidentemente, si tú me dices, no, mira, Marc, es posible quitar todos los estímulos que me están llegando de información, a ver, se la quitaría, pero cada vez está más difícil, porque si no es redes sociales es la tele, si no es la tele es el periódico, si no es el periódico es... Es que ahora vivimos totalmente conectados ya no el deporte, alguien un pelín medianamente famoso, ¿qué hace ahora mismo hoy 2023? Es que si tú puedes ahora mismo caminar de aquí a 3 kilómetros en línea recta y si más o menos todo el mundo te graba por la calle, podríamos grabar una secuencia completa, 3 kilómetros, porque te vas a encontrar, todo el mundo tiene un móvil, te podrían ir grabando todos. Sí, imagínate sí. si... Es que al final tenemos una herramienta muy poderosa, tanto por la parte positiva, pero también por la parte negativa, y no la sabemos manejar, ¿eh? Buena respuesta.
Vale, ¿cuál es tu deporte favorito? Entiendo que el básquet, por lo que me has dicho antes. Sí, porque me hemos metido ahí muchos años y muchas horas. ¿De qué has jugado? ¿De qué equipos has jugado? ¿Tu posición? Para conocerte un poquito más. Vale, ¿en qué equipos he jugado? Empecé aquí en Manacor. Después me fui a jugar a Cataluña un año. Cuando volví jugué en Moliná, en Palma. Después estuve en Felanich. Jugué en Muro. He jugado en muchos sitios, ¿eh? He jugado en Zona 5 también aquí en Manacor. He jugado en Son Servera. Y este año, que creo que será el último, estoy en Manacor otra vez. O sea, estás en activo aún. Pero creo que ¿ya a nivel amateur o...? No, amateur. Vale. ¿Has llegado alguna vez a semiprofesional? Cuando fuiste a Cataluña, ¿no? Imagino. Bueno, no, cuando estaba en Muro. Ahí sí que es verdad que yo me fui con 17 años. Ahí estaba en un sub-23 y jugaba con el equipo senior de allí, pero no tenía contrato ni nada. Aquí en Mallorca hay un par de equipos de baloncesto y de fútbol sala que están bastante bien posicionados, ¿eh? No, yo no sigo mucho el básquet de fútbol sala, pero sé que hay un par de equipos. Sí, bueno, el fútbol sala está el del Palma, que está jugando muy bien. De hecho, creo que está en primera división. Champions, sí, se hará la Champions aquí en Palma. Y de baloncesto hay un par, hay un Liga Femenina 2. Bueno, en Baleares hay bastantes también. Si contamos Menorca y Ibiza, hay en segunda división. Hay calidad de deportistas. Sí, sí. Y te tienen que llamar, ¿eh? A ver si vale, es verdad. Tengo aquí un par de tops, ya te digo, esto es para conocer un poquito y terminar un poquito con gracia. Dale, top 3 equipos, yo tengo aquí apuntado fútbol o lo que sea porque no sabía lo que te gustaba, en tu caso vamos al básquet. Top 3 equipos, empezaremos supongo por tu favorito, hasta su segundo favorito, tercero. Vale, el favorito lo tengo claro, que es el Barcelona. Los otros ya no los tengo tan claros. El Madrid, ¿no? El segundo Madrid. Te iba a hacer esta broma si fuera al revés o sea, ya. Pero disfruto jugando el Madrid, ¿eh? Es decir, yo me gusta mucho ver el baloncesto. Por eso no sé decirte segundo equipo y tercer equipo. Por ejemplo, también, bueno, de aquí Barcelona. Si nos vamos en la NBA, bueno, actualmente no la sigo tanto, pero antes los Spurs eran mi equipo favorito. Y a nivel de Europa, pues el Barça, ¿no? Vale, top 3 deportes. Si puede ser siempre del 1 al 3, si puede ser. Baloncesto. Es que me estoy metiendo ahora con esto de la psicología deportiva en muchos deportes nuevos. Antes te escuchaba que has dicho varias veces el golf. No sé si te gusta o estás metido en el golf. Estoy metido en el golf y me gusta más de lo que creía antes, visto desde fuera. El tenis también me gusta. Es que al final no me gusta todo lo que estoy trabajando porque me obligan a meterme. Sí, cuando entiendo que tienes que dedicar, porque no tenemos tiempo en la vida, siempre tenemos un deporte o dos. Baloncesto. Vale, pero cuando ya tú tienes, por tu oficio, imagino, si eres deportista, tienes una paleta amplia, digamos, no te cierras no, vóley no me gusta. No. ¿Qué te quiero decir? No, al final es bonito, ¿no? Hablar de deporte. Sí, ya te digo, ya hay deportes que creía que no trabajaría nunca, incluso que no sabía si me podrían llegar a gustar. Y cuando los comprendes, más quieres saber, claro. ¿No? Vale, top 3 deportistas, en general, de cualquier deporte, que tú digas, este es un crack. Deportistas, vale. Bueno, Michael Jordan. Este es mi top 1. Y para no irme tanto al básquet, bueno, Rafa Nadal en tenis es bueno. Bueno, sí, es que para que no lo sepa, que estamos en el pueblo de Rafa Nadal. O sea... Sí, de aquí de Manacor. Y también lo trata él, ¿eh? Y por su trayectoria, Phelps, Bolt... Federer también me gusta. Vale, la última pregunta que tengo es que a todo el mundo se la hago igual, pero a ti te voy a hacer 2 en 1, ¿vale? Ah, vale. Siempre pregunto, que imagínate que yo te doy una carta mágica, ¿vale? Y te voy a traer en este caso el deportista de todos los tiempos, y me da igual, como se quiere decir, el de 1920, en el caso que te supieras alguno. Mañana te lo presento y te lo traigo aquí un ratito a charlar con nosotros. Jordan. No has tenido ningún... Sabía que iba a tener duda por lo que ha dicho antes. No va a tener duda, vale. Y te voy a hacer la misma, que supongo que no va a tener dudas tampoco.
Mañana te traigo aquí un representante que nos vamos al equipo que tú quieras. Bueno, ahí no sé, las dudas es ¿en España o fuera? Ah, claro. Esa es buena, vale, te dejo elegir. ¿Spurs o Barcelona? Me has dicho Spurs antes, ¿eh? Sí, Spurs sí, o Barcelona. bueno. Tienes aquí un presi a cada lado mío, con 2 hojas igual que esta. Y el boli, el mío. ¿Qué eliges? Y vas a fichar por 6 años. O sea, que va a ser el final de tu carrera profesional. O sea, no tienes opción de decir 2 años aquí, 2 años allá. No. Me lo pone difícil. A nivel, si me centro solo exclusivamente a nivel deportivo, la NBA, el Spurs. ¿Y a qué te refieres solo a nivel deportivo? ¿Más a nivel de amor o emocional el Barça? Mi tierra. Mallorca me llama mucho, no es lo mismo estar en Barcelona que en media hora estoy aquí que si me voy a Estados Unidos, ¿no? También. Pues mira, hombre, te voy a hacer otra, dentro de la misma, porque Michael, por ejemplo, está de retirado. Ya has dicho 2 veces en el jugador y luego en la carta blanca. Vale, quiero que me hagas la carta blanca, pero con un jugador activo. Kawhi Leonard. Es rápido, este hombre es rápido, es muy rápido. Sí. Normalmente son preguntas que como te dejo solo uno y remarco que solo uno suele la gente... No, pero ha sido claro. Pues nada mal, por mí ya estaría, o sea, no... Pensaba que estas suelen ser las que me dan más juego. Y es la que menos juego me da. No, pero me ha encantado porque ha sido, hasta el día de hoy, ha sido el más directo. Se nota que es psicólogo. Y que le encanta el deporte, psicólogo deportivo y que practica deporte. Así que, pues nada, sí. Por mí estaría. Muchísimas gracias por muchas todo. Gracias a ti. Ha sido un placer. Encantado. Y nada, chicos, si todo va bien, al final de año yo a todo el mundo digo lo mismo a todos los invitados, que me gustaría volver a invitarlos. Así que bueno, si todo va bien al final de año, si te gusta, claro si te gusta, digo. Si quieres, pues me vuelvo a pasar y a ver cómo está tu carrera. Si no estoy con los Spurs, ¿no? Bueno, hombre, pues si está, pues espero que no te una... Vendrás también. Está grabado, sí, bueno, iré una entrada, ¿no? Al menos una entrada aunque sea para verte entrenar, o al menos cómo te masajean mínimo. Pues nada, nos despedimos aquí. Hasta luego, chicos.